ya listos para la, la penúltima clase. Ya el otro viernes terminamos, me parece. Gracias a Dios. Así que pues vamos a ver si hoy se conectan la mayoría. Esperamos que sí, para iniciar con la clase de hoy. Ah, haciendo resumen de la clase pasada. Bueno, la clase pasada, como fue en Semana Santa, ¿verdad? Suspendimos por ahí la clase, ya que algunas personas tenían reuniones en sus iglesias, algunos iban a servir, algunos no iban a poder. En lo personal, nosotros también teníamos reunión, por eso no tuvimos la clase del viernes pasado. Entonces, pero ¿alguien recuerda de qué hablamos la clase antepasada o no se acuerda? Recuerdo si haya sido la de la que mandó grabada, que dice que no solamente somos llamados, sino tenemos que estar preparados. O sea, prepararnos, o hubo otra después. Una y me parece que vimos otra. Hablamos sobre lo importante que es conectar con la gente, Ah, sí, aquí la tengo. de que Ujú, como iglesia nuestra misión principal es alcanzar y conectar con las personas. Entonces, si estamos haciendo un trabajo, pero no estamos conectando con las personas, entonces hay que ujú. cambiar de estrategia. Y a veces, pues, también tenemos que improvisar, a veces en el proceso. Vimos por ahí el caso, de Jesús, que pues tenía una ruta programada, pero se desvió para visitar Samaria y topar con la mujer samaritana en el pozo y dar un mensaje, ¿verdad? Y una enseñanza que hasta hoy recordamos. Porque una de las cosas que Jesús buscaba siempre era conectar con las personas, poder conectar, sobre todo con aquellas personas que no todos conectan, con aquellas personas que eran rechazadas, aquellas personas que pues muchos despreciaban o muchas personas no querían tratar con ellas porque pues consideraban personas pecadoras. Bueno, Jesús se caracterizó por buscar a esas personas, por entrar a los hogares. Uno de ellos, ¿verdad? Fue Mateo. Cuando Dios llama a Mateo, él siendo un cobrador de impuestos, trabajaba para los romanos, había traicionado la fe, la cultura judía, había traicionado a sus hermanos. Que Mateo haya decidido trabajar para los romanos era pues como marcar, ¿verdad? Su línea y su renuncia a los judíos. Los judíos lo odiaban porque Mateo le cobraba los impuestos a los judíos, a sus propios hermanos, ¿verdad? Entonces, pero Dios lo llama para que sea su discípulo. Y vemos por ahí a Jonás, también, perdón, a Zaqueo. Zaqueo es otro hombre de mala fama y Jesús entra a la casa de Zaqueo y pues lo alcanza también. Y vemos cómo pues los fariseos, ¿verdad? Eran las personas que más criticaban a Jesús por reunirse y juntarse con esas personas, pero caemos al punto que les decía, Jesús siempre buscaba conectar con las personas. ¿Conectar para qué? Pues para acercarlas, ¿verdad? Para alcanzarlas, para transformarlas. Y como iglesia, esa es una de pues, de los propósitos que tenemos. Entonces, pues vamos a empezar con la clase de hoy. La clase de hoy no es muy larga, a ver, son tres puntos.
solamente sobre el tema que hoy vamos a estar hablando, pero es muy importante, ya estamos culminando, como les decía, el próximo viernes, si Dios lo permite, terminamos ya con la última clase de esta materia y anoten por favor ahí en su cuaderno el tema de esta noche. El tema de hoy es una pregunta. ¿Dónde están los creativos de la iglesia? ¿Dónde están los creativos de la iglesia? Durante todo este tiempo hemos estado hablando, ¿verdad?, sobre la iglesia y el evangelio creativo. Cómo en estos tiempos la iglesia tiene que ser creativa para poder ser relevante. Cómo en estos tiempos la iglesia debe mejorar en muchas cosas para poder conectar con las personas. Vimos, ¿verdad? Desde la parte exterior, desde recordando que la primera impresión, ¿verdad?, que la persona tiene no es con Dios, sino es con las personas, con la fachada, con el ambiente, con las instalaciones. Esa es la primera impresión, ¿verdad? Como cuando nosotros visitamos quizás un restaurante, cuando visitamos una cafetería, nuestra primera impresión es ver la fachada de afuera. Vemos si hay estacionamiento, vemos cómo está el logo, vemos cómo está la parte de afuera. Después entramos, vemos el lugar, las sillas, las personas, el ambiente y hasta después probamos el alimento, ¿verdad? El café o la comida que pidamos en el restaurante. Entonces, lo mismo pasa en una iglesia. Cuando una persona llega por primera vez, empieza a ver primero lo exterior, las personas, las instalaciones, el lugar, la fachada, todo eso va conectando con la persona y después la persona recibe el mensaje, ¿verdad? Recibe la alabanza, el mensaje de la palabra y hemos aprendido durante este tiempo que todo es importante, ¿verdad? Como lo veíamos, una cafetería que tiene una buena apariencia pero que tiene un buen café, una iglesia que tiene una buena apariencia pero también tiene un buen mensaje. Entonces, ambas cosas son necesarias y como líderes, como pastores, nosotros necesitamos trabajar en esas dos áreas, no caer solamente en una, podemos trabajar en las dos y así poder tener pues una iglesia más relevante, una iglesia mejor y pues también hacer sentir mejor a las personas. Entonces, el tema de hoy, como les decía, se los vuelvo a repetir, es ¿dónde están los creativos de la iglesia? Es una pregunta el tema de hoy. ¿Dónde están los creativos de la iglesia? Y vamos a ver el punto número uno. El punto número uno es el siguiente. Anoten el punto. Es el corazón importa más que el talento. El corazón importa más que el talento. Perdón. Así que, miren, no quiero que entendamos tampoco que el talento no es necesario, ¿verdad? Porque podemos caer en un error también donde muchas iglesias han caído, donde no exigimos preparación, experiencia, que se hagan bien las cosas. Y decimos, no, nada más con que tenga el corazón es necesario, pero están haciendo con un buen corazón, con una buena intención, un mal trabajo, ¿verdad? Entonces, no podemos caer en ese punto de despreciar el talento, sobre todo si hablamos, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, en el ministerio de la alabanza, en el servicio de la alabanza, ¿verdad? Decimos, bueno, este baterista o este guitarrista o este corista tiene un buen corazón, pero canta muy, muy, muy mal, ¿verdad? O toca muy, muy mal la batería, la guitarra. Entonces, pues no podemos tener el grupo musical, ¿verdad? Cada quien tocando por su rumbo, tocando mal, pero decir, miren los qué buen corazón tienen, ¿verdad? Entonces,
Sí necesitamos trabajar en las dos cosas, pero hoy vamos a ver algo que es algo que Dios valora aún más. Y el punto número uno es que el corazón importa más que el talento. Cuando uno empieza a buscar personas para servir, ya sea personas que quieres que trabajen en tu equipo, en tu iglesia, en tu ministerio, en tu red, en tu célula, a veces puedes llegar a tomar una decisión y responder a lo que es o la necesidad inmediata, ¿verdad? O invertir en capacitar a alguien. Y ahí es como que una tentación para el pastor o para el líder porque tiene que elegir la experiencia o el corazón, ¿verdad? Pero a veces la experiencia no garantiza siempre que la persona tenga el corazón adecuado, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Un ejemplo y quiero que anoten la cita bíblica de Primera de Samuel, capítulo 16 versículo 7. Primera de Samuel 16:7. Les repito, ¿verdad? Lo que les estaba diciendo. La experiencia no siempre garantiza que la persona tenga un buen corazón. Y bueno, yo sé que hay casos especiales y qué bueno que esas personas estén en nuestras iglesias, que tengan la experiencia y un buen corazón, ¿verdad? De servicio. Pero a veces yo he conocido muchas personas muy talentosas, personas que saben trabajar, personas que saben servir, que saben tocar un instrumento, pero a veces son personas que no tienen un corazón de siervo, ¿verdad? Que no tienen un corazón correcto. Ahí en Primera de Samuel, capítulo 16 versículo 7 nos lleva a esa historia donde Dios manda al profeta, ¿verdad? Samuel a que unja a un rey. Y el profeta Samuel llega a la casa de David. David tenía varios hermanos y dice la Biblia que Samuel empezó a llamar a cada uno de los hermanos. Les estoy resumiendo esta historia que yo creo que muchos de ustedes ya conocen. Y vemos, ¿verdad?, cómo van saliendo uno por uno, en fila se van poniendo. Y Samuel dice, Señor, aquí acaba de salir uno, ¿verdad? Este tiene la fuerza, el porte, el físico. Este es el rey que tengo que ungir. Y Dios le dice a Samuel, Samuel, ese no es. Y bueno, se va, ¿verdad? Y llega otro hermano de David y Samuel lo ve, dice, yo me imagino que empezaban a salir, ¿verdad? Hombres con todo el perfil de rey, ¿verdad? Con un físico, con fuerza, quizás altos, que Samuel los visualizaba ya como rey, ¿verdad? Y Dios volvió a decirle, Samuel, yo lo desecho, él tampoco es. Y fueron pasando, ¿verdad? Dice el versículo 7 de Primera de Samuel 16:7. Se los voy a leer en la versión NBI. Dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no mires su apariencia, tampoco mires su tamaño, porque lo he rechazado. El Señor no ve como el hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Entonces, esto a mí me llama mucho la atención porque uh, Dios nos da como, ¿cómo les podría decir? Como nos revela un misterio de Él, ¿verdad? De cómo Él ve, ¿verdad? Dios no está viendo cómo te peinaste hoy, Dios no está viendo si hoy te maquillaste, Dios no está viendo qué ropa de marca traes puesta, ni en qué carro viniste, ni qué combinación de ropa traes, ¿verdad? Dios no ve si fuiste al gimnasio y tienes un buen físico, si eres alto o bajito. Dice, dice aquí en 1 Samuel 16:7, ¿verdad? Dice, porque el hombre ve, dice,
la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Entonces hay algo que Dios ve que nosotros a veces no podemos ver hasta que conocemos a las personas y es lo que hay dentro de nosotros. Y claro, ¿verdad? Está en ese ejemplo cuando mandan a traer a David. Eh, para empezar, ¿verdad? Yo me pongo a analizar por qué el papá ni siquiera lo mandó a llamar. Porque dice la historia que el papá trajo a todos sus hijos, los formó y los fue pasando ante Samuel uno a uno, hasta que llegó al último. Y Samuel le dice, oye, ¿no tienes otro hijo? ¿Sabe qué significa eso? Que el papá ni siquiera había traído al encuentro con Samuel a David. O sea, eso me hace pensar que el papá ni siquiera le pasaba por la mente como que dijo, ¿para qué les traigo a David? ¿Verdad? Ni el papá siento yo que lo veía como con ese porte de rey, porque ni siquiera lo trajo a la reunión. Trajo a todos los hermanos menos a David. Entonces dijo el profeta, quiero que lo traigas. No nos vamos a sentar a la mesa, dice, hasta que no venga él. Y dice que fueron por él, porque él estaba trabajando, estaba cuidando las ovejas, y cuando lo traen y viene frente a Samuel, quizás Samuel dice, ahora entiendo por qué no lo trajiste, ¿verdad? Ya Samuel también lo despreció, quizás Samuel dijo, no, pues con razón no me lo presentaste, pero los ojos de Dios vieron a David de una manera diferente. Cuando David llega, es, Samuel, ¿verdad? Recibe la palabra de parte de Dios y le dice, úngelo porque él va a ser el rey. Y sabes que hay muchas personas hoy en día que están tomando un cargo, sirviendo en algún lugar, que muchas personas no entienden y dicen, ¿cómo es posible que esa persona esté a cargo? ¿Cómo es posible que esa persona tenga esa posición? ¿Cómo es posible que Dios lo haya puesto como un líder, como un pastor? ¿Sabe? Hay muchas personas que nosotros descalificamos, pero, pero Dios ha visto sus corazones y los ha puesto. David no tenía esa apariencia, ni su familia lo veía con ese porte de rey, más sin embargo Dios sí, Dios ya había visto su corazón, Dios ya lo había llamado y en ese momento pues fue ungido. Entonces, aquí hay algo importante que me gustaría mencionar de David y es que David no tenía la experiencia de ser rey, pero tenía el corazón. O sea, ya tenía el corazón para reinar, para estar a cargo de una nación. No tenía la experiencia, pero ya tenía el corazón. Entonces dijo Dios, pues con que tengas el corazón, ¿verdad? La experiencia la vas a agarrar durante el proceso. Ahora David, no al siguiente día no fue rey, ¿verdad? Al siguiente día David no ya estuvo gobernando, no, pasaron años. Y durante esos procesos David fue agarrando más carácter, más experiencia, pero el corazón ya lo tenía. Y sabes que cuando nosotros buscamos personas para servir en la iglesia, este es uno de los versículos que a mí en lo personal me gusta mucho y lo recuerdo siempre porque soy de las personas que busco más el corazón que la experiencia. Y no es que busque personas que no sepan trabajar, pero busco personas que tengan ese corazón, ese talento y que sean personas este, que realmente aprendan a servir. Entonces, debemos entender, hermanos, que Dios busca corazones dispuestos para hacer su voluntad, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a crecer la obra. En lo personal, les quiero comentar, ¿verdad? A lo mejor esto también les puede servir. Yo he tenido la experiencia de trabajar dentro de la iglesia con personas que tienen la experiencia, pero no tienen el corazón. Y es a veces, hermanos, un problema trabajar con ese tipo de personas porque no tienen la mentalidad de servir, ¿verdad?
son personas que a veces no tienen el compromiso, son personas que a veces buscan una posición nada más para querer sentirse líderes. Son personas que no tienen tampoco esa cultura de la iglesia. Son personas que no se dejan a veces enseñar tampoco. Son personas que tienen ya una manera de trabajar y les falta a veces también humildad para poder seguir aprendiendo. Y a veces es muy difícil. No sé si en una ocasión les comenté a ustedes que en una cafetería pusieron, ah, se contrata persona para hacer café sin experiencia. Y eso les llamó la atención. Y decían, oye, vi un letrero, ¿verdad? En tu cafetería que estás contratando una persona, se me olvida el nombre, hay un nombre específico que se le llama a esas personas que estudian para, a ver, alguien lo dijo, lo puede nombrar en voz alta. Creo que se le llama barista. Ándale, eso. Son personas que se supone que estudian muy bien, ¿verdad? Para los cafés, el olor, el tiempo que deben de tener, la preparación. Entonces, el cartel decía eso, se busca barista sin experiencia. Y uno decía, bueno, pero ¿cómo que sin experiencia, verdad? Y cuando llegan con el dueño de la cafetería, le preguntan, oye, ¿por qué? Dices que nosotros tenemos una manera de preparar café que nuestra cafetería, ¿verdad? Pues la ha hecho famosa, la gente la conoce. Dice, pero buscamos personas que tengan la disposición, dice, porque es bien difícil, dice, a una persona hacerla que desaprenda y vuelva a aprender otra vez. Entonces, mejor necesitamos una persona que sepa lo básico y nosotros enseñarle a que lo prepare como nosotros sabemos. Porque cuando una persona ya trae experiencia, dice, y sobre todo aquellas personas que a veces creen que saben, porque hay un grupo de personas también, hermanos, que creen que saben, pero no saben. A mí me ha tocado, ¿verdad? Trabajar con personas que cuando estamos trabajando me doy cuenta que no saben, pero ellos creen que saben trabajar dentro de la obra en muchas cuestiones, ¿verdad? Entonces tienes que hacerlas que vuelvan a desaprender todo lo que alguien les enseñó de una manera incorrecta y que le dijeras que esto no se debe hacer así, ni así, ni así, pero por muchos años ellos así lo hicieron. Entonces es más trabajo hacerlos desaprender todo y volverles a enseñar a tu verdad empezar a trabajar con una persona que conoce lo básico y entonces enseñarlo. Entonces, nosotros como líderes tenemos dos opciones. Una, contratar a alguien con experiencia o buscar una persona que tenga el corazón y enseñar. Quizás nos va a llevar más tiempo, sí. Quizás vamos a batallar o invertir un poquito más de tiempo, pero al final de cuentas, esa persona va a tener el corazón y la enseñanza y la manera en la que tú vas a poder enseñarle a trabajar, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva al punto número dos. Apunten el número dos. El punto número dos es prepara a alguien con el corazón, perdón, se lo repito, preparar a alguien con el corazón correcto lleva tiempo, pero es más valioso a largo plazo. Preparar a alguien con el corazón correcto lleva tiempo, pero es más valioso a largo plazo. Se los vuelvo a repetir. Preparar a alguien con el corazón correcto lleva tiempo, pero es más valioso a largo plazo. Ahora, esto que les estoy dando del punto número dos, tal cual así como se los dije, así es, ¿verdad? Siempre va a llevar un poco de más tiempo preparar a una persona, pero a largo plazo va a ser lo mejor. Porque cuando tú inviertes tiempo en un líder, cuando tú inviertes tiempo en una persona que tiene el corazón, pero no la experiencia, y empiezas a sembrar en él el conocimiento, tarde o temprano él va a aprender,
va a tener tu cultura, tu enseñanza y al final va a ser una persona que va a valer la pena. Entonces, es cierto, ¿verdad? Puede ser más difícil, no puede tener la habilidad quizás o la experiencia, pero va a valer la pena. Es como el ejemplo que les mencionaba, ¿verdad? De la cafetería. A veces alguien prefiere contratar a alguien sin experiencia, pero con el corazón dispuesto a aprender, en lugar de alguien que ya viene con sus propios métodos y prejuicios. Quiero que anoten la cita bíblica de Segunda de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo 2:2. Y se los voy a leer. Segunda de Timoteo 2:2. Se los voy a leer en la versión NBI. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encárgales a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Se lo vuelvo a leer, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encárgale a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En este versículo resalta algo importante y es la importancia de la formación, o sea, la importancia de transmitir la enseñanza. Cuando nosotros buscamos hacer discípulos, eh, lo que Jesús busca es esa, ¿cómo se puede decir? Multiplicación. Vemos en la Biblia, ¿verdad?, que Jesús escogió a 12, les transmitió su enseñanza, su forma de trabajar. Eh, de hecho, en la cultura judía, ¿verdad? Por eso a Jesús le llamaban rabí o maestro, porque era considerado, pues o sea, no cualquier persona se le podía llamar rabí o maestro, ¿verdad? Solamente a una persona que sabía de la palabra y era considerado para llamarlo con ese nombre. Entonces, eh, el rabí, ¿verdad? Perdón, los discípulos eran los que escogían el rabí, pero en este caso Jesús los escogió a ellos, fue al revés. Y lo que hacía un discípulo, era analizar todo lo que su rabí hacía. Por eso se iban hasta dormir a sus mismas casas, comían con él, dormían con él, andaban con él, veían su forma hasta de expresarse, de caminar. Eran personas que estaban 24/7 con él, pegados en todo momento para verlo. O sea, un discípulo siempre estaba con los ojos abiertos, viendo a su maestro y ellos copiaban todo, ¿verdad? Ellos recibían todo lo que su maestro les transmitía. Entonces Jesús preparó, ¿verdad? Durante esos 3 años de ministerio que él tuvo, preparó a sus discípulos y les transmitió todas sus enseñanzas. Y cuando Jesús muere, después resucita, después se les presenta ya resucitado, y ya cuando Jesús es a punto de ascender y de irse, pues les da la gran comisión y les dice, id y haced discípulos, ¿verdad? Vayan, prediquen, bauticen. Todo eso Jesús ya se los había enseñado. No era como que los mandaste, Jesús, sin darles el ejemplo, sin decir, no, Jesús ya les había enseñado. Ellos ya sabían hacer discípulos, ellos ya sabían predicar, ellos ya sabían bautizar, pero hay algo importante que Jesús le dice, transmitir, ¿verdad? No es como que yo les enseñé a ustedes y hasta ahí se queda, no, ahora ustedes hagan discípulos y aquellos discípulos enseñen que ellos hagan otros discípulos y así se ha ido multiplicando, ¿verdad? El evangelio. Algo, ¿verdad? Similar a cómo se trabaja también en algunas iglesias con las células y es de que
la célula crezca y esa célula reproduzca otra célula y las iglesias se empiecen a multiplicar. Entonces, eh, es importante, ¿verdad? Analizar este punto porque la formación continúa, la enseñanza de la palabra debe crear discípulos, algo que se reproduce, algo que se extiende. Y vemos, ¿verdad?, que de Jesús y de esos discípulos el Evangelio se fue extendiendo cada vez más. El Evangelio vino a tener, llamémosle, una expansión cuando la iglesia empieza a ser perseguida. En una ocasión vimos esa clase aquí, ¿verdad? Como después de la muerte de Esteban, que es apedreado, la iglesia empieza una persecución, la iglesia se empieza a extender, pero se empieza a multiplicar. Ya no eran solo los 12 discípulos, ya no eran solamente ellos, sino que se había multiplicado y seguía el evangelio multiplicándose, ¿verdad? Y es una de las cosas, ¿verdad?, que debe tener en el corazón un servidor. Y es no solamente recibir y quedarse con lo que le han dado, sino como dice la palabra, tiene que dar de gracia lo que de gracia recibió. Entonces, lo que yo he aprendido, lo que a mí me han enseñado, la experiencia que a mí, en mí han sembrado, yo se las comparto a ustedes, ¿verdad? Y ustedes se las van a compartir a otras personas. Y sabe que mientras más da uno, mientras más enseña uno, mientras más disipula uno más aprende, uno más se llena, uno más recibe. Y es algo que no se acaba. Hay personas que a veces tienen tanto conocimiento, tanta revelación de la palabra, pero no la comparten. A veces son personas egoístas que, que dicen es que no puedo compartir todo, ¿verdad? Porque me voy a quedar sin saber nada, pero cuando nosotros enseñamos, cuando nosotros damos todo, ¿verdad? Aprendemos más. Jesús no se quedó con nada. Jesús les mostró, les enseñó, les enseñó a orar, les enseñó a ayunar, les enseñó eh, qué debían hacer, qué no debían hacer. Y eso mismo el discípulo hizo con otros y con otros y con otros. Y entonces el Evangelio vino a extenderse cada vez más y más. Entonces, dice acá en Timoteo, ¿verdad? Encárgale a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En una de las clases pasadas que no pude dar, pero la dejamos ahí grabada en YouTube, hablábamos de los dos artesanos que Moisés llama para trabajar en el tabernáculo. Eran personas con experiencia, personas capacitados y mencionaba que tenían sabiduría para enseñar a otros también. Y eso es algo bien importante. Dios busca personas que tengan esa sabiduría para enseñar a los demás lo que ellos saben hacer, porque entonces eso se multiplica y eso te hace hacer discípulos, ¿verdad? Entonces Dios busca siempre eso, ¿verdad? Y esto nos lleva ya al punto número 3. El punto número 3, les repito los puntos, el punto número 1 es el corazón importa más que el talento. Y la cita bíblica es 1 Samuel 16:7. El punto número 2 es preparar a alguien con el corazón correcto lleva tiempo, pero es más valioso a largo plazo. Y la cita es 2 Timoteo 2:2. Y el tercer punto es los creativos de la iglesia están en la iglesia, solo necesitan ser preparados. Los creativos de la iglesia están en la iglesia, solo necesitan ser preparados. Se lo repito una vez más, los creativos de la iglesia están en la iglesia, solo necesitan ser preparados. Ahora, cuando hablamos de los creativos, esta palabra puede cambiarse por los servidores, por los líderes.
sea, los servidores de la iglesia están en la iglesia, los próximos músicos, maestras de niños, líderes de jóvenes, célula, ya están en la iglesia. No recuerdo si fue la primer clase, pero me parece que sí, que se llamaba la materia prima y hablábamos sobre lo que es la materia prima, ¿verdad? Cuando uno ve el producto final, uno ve un pan, un pastel, pues ese no es lo que era antes, ¿verdad? Lleva muchos productos antes, lleva una preparación y después ya nada más tú ves el producto final. Entonces, cuando tú vas a una panadería, cuando vas a una pastelería, tú ya ves los productos finales, pero hay un trabajo detrás de eso, hay un esfuerzo detrás de eso, y hay muchos materiales que se juntaron para formar esa pieza o ese pastel. En una ocasión, esto sí se los comenté, que un pastor llegó a una iglesia y le dijo ese pastor al pastor anfitrión de la iglesia, le dijo, oye, pastor, qué gran equipo de líderes tienes, yo quisiera tener esos líderes, esos servidores que tienes. Y el pastor le dijo, tú estás viendo el producto final, ¿verdad? Cuando ellos llegaron a la iglesia, no eran esos líderes que tú estás viendo. Hay mucho trabajo detrás de ellos. Y cuando nosotros vamos a una iglesia, que a veces salimos impactados, decimos, wow, qué preparación, los músicos, los líderes, todo bien coordinado, pues que posiblemente estemos viendo el producto final, como en la pastelería estamos viendo el pan ya y todo listo, pero hubo mucho trabajo detrás de ellos y cuando ellos llegaron a la iglesia seguramente no servían de esa manera, no tenían esa experiencia, pero hubo mucho trabajo detrás de ellos. Entonces, nosotros no tenemos que tenerle miedo a trabajar con las personas. Sí es más tiempo, sí es más esfuerzo, pero Jesús lo hizo. Jesús le dedicó 3 años a trabajar en la vida de los discípulos. 3 años en formarlos, en enseñarlos, en prepararlos. Después Jesús los dejó y ellos llevaron las enseñanzas. Entonces, a veces hay personas que buscan el talento, las personas fuera de la iglesia, personas con talentos específicos, pero debemos entender que Dios ya ha destinado personas en nuestra comunidad, en la iglesia. Tal vez no tienen la experiencia inmediata, pero con una correcta preparación pueden desarrollar un gran potencial. Y lo que hoy puede parecer, ¿verdad? Ese carbón, ¿verdad? Con la formación adecuada puede convertirse en un diamante de gran precio y de gran valor. Entonces, hay muchos testimonios en iglesias de personas que hoy en día son grandes líderes ejemplares que podrían, ¿verdad?, testificar que creyeron en ellos, aunque al inicio no tenían la experiencia ni el talento, ¿verdad? Y quiero que anoten esta cita, Efesios 4, del 11 al 12. Efesios capítulo 4, del 11 al 12. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Se los voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para capacitar a su pueblo para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces Dios ha destinado a personas, pero claramente lo dice, para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Hay personas que Dios ha capacitado para que ellos capaciten a otros, porque vea lo que dice, Él mismo constituyó apóstoles, profetas, para que ellos mismos, ¿verdad?, constituyan a otros, ¿verdad? Edifiquen a otros el cuerpo de Cristo, o sea, que ellos transmitan, ¿verdad?,
ese mismo mensaje a otros y así el cuerpo de Cristo se pueda edificar. Entonces, en este pasaje entendemos que la iglesia tiene un papel muy fundamental en lo que es la capacitación o el discipulado, ¿verdad? Siempre debemos buscar en nuestra iglesia que haya capacitación, que haya discipulado en las personas, para que los miembros desarrollen sus dones, sus habilidades. Debemos entender que la tarea no es, la tarea de la iglesia no es contratar gente, aunque no hablo mal de quien lo hace, ni digo que esté mal en algún momento hacerlo, pero como iglesia, ¿verdad? Este, y como enseñanza de Jesús, pues Él nos enseña a discipular, a capacitar, a formar, a equipar, ¿verdad? Es fácil poner un anuncio en redes sociales, ¿verdad? Y decir, la iglesia, voy a hablar de nuestra iglesia, la iglesia Renuevo está buscando guitarrista, está buscando baterista, está buscando líder de jóvenes y se contrata inmediatamente, ¿verdad? Está bien, yo sé qué personas van a llegar, pues, van a decir, yo tengo experiencia de servido en 5 o 6 iglesias y he servido, y está bien, pero tendrán el corazón, tendrán la cultura, sabrán trabajar como el líder quiere que trabajen, o dedicamos tiempo en una persona, ¿verdad? Que ya está dentro de la iglesia, que Dios ya ha puesto dentro de la iglesia, y esas personas son las que van a aprender a amar la casa. Oía el testimonio de un pastor y él habla que en una ocasión les donaron unas cámaras de video, este, muy caras. No sé, no recuerdo el precio, pero yo creo eran muchos dólares lo que valía cada cámara de video y se las regalaron para que ellos empezaran a hacer transmisiones, y pues transmitir sus cultos y cosas así, ¿verdad? Y dice, el detalle aquí es que teníamos, creo, 3 cámaras que nos habían donado, muy caras, de mucho valor. Dice, pero no teníamos a las personas que sabían usarlas. Y eran cámaras que no cualquiera puede usar porque las puede echar a perder, porque no le van a sacar, este, pues ahora sí que le saque toda esa cámara, ¿verdad? O sea que, como dicen por ahí, que le exprima el jugo a esa cámara y la lleve a otro nivel, ¿verdad? Entonces decíamos, pues ahí están las cámaras, ¿verdad? Es como aquel que se compra un carro y no sabe manejar. Entonces, dice, pues, ¿cómo lo movemos, verdad? ¿Cómo le hacemos? Este, y dice que tenían que tomar una decisión. Vamos a contratar a alguien que ya tenga experiencia y vamos a preparar a una persona. Entonces, dice que empezaron a contratar a una persona y el primer domingo llegó la persona y sí, prendió la cámara, la sabía usar, sabía moverle a todos los botones de la cámara, hizo un excelente trabajo porque ya venía con experiencia, trabajó bien, y ya, terminó el servicio, pues le pagaron, estaba contratado, ¿verdad? Y se fue. Para el siguiente domingo que lo esperaban, fue otra vez, trabajó y todo excelente. Pero dice que con el paso del tiempo ya iba a ser domingo y esta persona empezaba a hablar, oigan, tengo un evento, no puedo ir, así que suspéndanlo. Oigan, ¿saben qué? Durante el siguiente mes, 3 domingos los tengo ocupados. Entonces se dieron cuenta que era una persona que no tenía un compromiso con la casa, con la iglesia. Era una persona que tenía experiencia, pero no amaba la casa. Y esa es la clave, que ame la casa. Entonces los líderes entendieron esto y dijeron, necesitamos preparar a una persona de aquí que tenga el mismo ADN, la misma cultura, que ame la casa y esa persona siempre va a estar presente. Y dice que prepararon a un joven de 15 años, que fue el único candidato que levantó la mano,
Hoy en día es de los mejores camarógrafos que la iglesia tiene y nunca les ha fallado porque nació en la iglesia, creció en la iglesia, ama la iglesia, es su cultura, es su casa. Dice, nos llevó más tiempo, sí, pero es una persona que no nos deja tirado el trabajo, es una persona que nunca va a, a irse a otro lugar, primeramente, ¿verdad? Y despreciar la casa de Dios, ¿verdad? Pero cuando nosotros contratábamos gente, dice, eso era uno de nuestros errores, de nuestros problemas, de que nos cancelaban a horas antes o días antes y nos dejaban el espacio ahí, ¿verdad? Porque eran personas que si les salía otra oportunidad de trabajo mejor pagada o en otro lugar donde a ellos les convenía más, pues dejaban la iglesia. Dice, pero esta persona que ama la casa, ¿verdad? Que se le enseñó, que aprendió aquí, este, él tiene ese compromiso, ¿verdad? Y está agradecido porque hoy en día ha trabajado ahí. Y cuando nosotros preparamos personas, ¿verdad? Como lo dice el punto 3, los creativos ya están en la iglesia, solo hay que prepararlos. Cuando tú inviertes tiempo en las personas, haces que esas personas amen la casa, amen la iglesia y son personas que difícilmente van a dejarte tirado un trabajo, ¿verdad? No digo que no vayan a faltar nunca porque todos tienen compromisos en algún momento, pero van a tener ese compromiso, ese corazón, ese amor por la casa. Entonces, no, ¿verdad? No dejemos de formar personas, de preparar personas, equipar, ¿verdad? Es lo que Dios ha puesto en el corazón de la iglesia y que esté en nuestra comunidad, ¿verdad? En la iglesia para que nosotros podamos cumplir ese llamado y así poder avanzar aún más. Entonces, ya como conclusión, los creativos están en la iglesia, ¿verdad? No necesariamente están afuera. No dudo de personas, ¿verdad? También que a veces Dios manda a la iglesia con un corazón, ¿verdad? Tan humilde y de siervo que están dispuestos a desaprender todo y a abrazar la cultura de la iglesia, porque también me ha tocado, ¿verdad? En nuestra iglesia tenemos personas con mucha experiencia que han llegado de otros lugares y han abrazado la iglesia, la cultura, la forma en la que trabajamos, como que ellos dijeron, todo lo que he aprendido lo dejo y me adapto a ustedes, abrazo la visión y créame, son personas de mucho valor en la iglesia también, personas que tienen ese corazón, que no han dejado de aprender y que están dispuestas a desaprender o adaptarse, ¿verdad?, a la manera que trabajamos. Pero Dios valora, ¿verdad?, ese corazón dispuesto y valora más un corazón que el talento, ¿verdad? La formación puede llevar tiempo, sí, pero los frutos, ¿verdad?, de invertir en el corazón de esas personas serán mucho más significativos a un largo plazo. Entonces, la iglesia no solamente debe hacer eventos, sino también hacer discípulos, formar líderes. Es a lo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a formarnos y qué bendición que ustedes, ¿verdad?, hayan estado por esa línea, se estén preparando, estén aprendiendo, se estén capacitando. Véanse, ¿verdad?, un día dando eso, ¿verdad?, a otros también. Eh, a mí me tocó estar un día también así como ustedes, recibiendo muchas enseñanzas, sentado en un banco, recibiendo de maestros, y nunca, realmente yo nunca me imaginé también poder darles a otros, ¿verdad? Lo que Dios a mí me ha dado, pero así véanse, Dios a ustedes les ha puesto personas o los pondrá con personas donde entonces Dios va a decir todo lo que sabes, ¿verdad? Ahora transmítelo, enséñalo, dalo a ellos. Y de eso se trata, ¿verdad? De poder nosotros sembrar
y dar lo que de gracia hemos recibido de parte de Dios. Entonces, pues hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Espero que los puntos hayan quedado claros. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario o algo que quieran agregar. Si no, pues nos vamos a preparar ya para la última clase la próxima semana. A los que vayan a ver esta clase por YouTube, que hoy no se pudieron conectar, el próximo viernes es la última clase. Esperamos que esté la mayoría, que todos puedan conectarse, pues porque ya vamos a cerrar con este cuatrimestre. Entonces, el próximo viernes vamos a culminar con la materia y bueno, pues vamos a terminar. Entonces, si no hay dudas, preguntas, solo, a ver, Zenet, pero me voy a pasar lista. ¿Me puedes pasar el devocional? Ahí hay una pluma. Voy a pasar lista porque no traigo hoy mi cuaderno, se me olvidó, pero voy a anotarlos aquí. Este, bueno, en vez de pasar lista, voy a nombrar a los que veo aquí. Veo a Presente. Carmen, a Patti Presente. y Perla y la que me aparece como Alma, Alma. iPhone. Ajá. Alma. Son todos, ¿verdad? Nada más. Está Carmen, Patti, Perla y Alma. Sí. Faltaron hoy bastantitos, ¿verdad? Pero qué bueno que están ustedes. Entonces, pues ya los anoté. Vamos a orar para quedar despedidos de esta clase. Gracias por conectarse y espero que hoy hayamos aprendido algo más. Y pues ahí donde están, vamos a orar. Dios, gracias te damos en esta noche por la palabra que hemos hablado. Esa palabra, Señor, que nos motiva a tener un corazón de siervo, un corazón para que siempre tengamos esa disposición de aprender y de enseñar a otros también. Hemos aprendido, Señor, que antes que la experiencia o el talento, tú tuvieras corazón. Ayúdanos a nosotros a tener un corazón de siervo, un corazón con humildad, ¿verdad? Un corazón que esté dispuesto a enseñar a otros, un corazón que tenga los frutos que tú buscas, Señor. Ayúdanos a ser esos líderes que tú buscas, esos discípulos que tú buscas, esos seguidores, Señor. Oramos por cada persona que hoy se pudo conectar y por los que hoy no se conectaron. Oramos por el instituto enviados, por sus maestros, por sus directores, por los encargados. Está siendo un instituto que bendiga más vida y que podamos, Señor, cumplir tu llamado y cumplir, Señor, el propósito que tenemos cada uno de nosotros, Señor. Oramos por este día, por esta noche, Señor, que cada uno de mis hermanos esté bien y los que hoy no pudieron conectarse también, Señor, que estén con bien. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.